porque algo de estar trabado ahí antes de lo que lavamos los pescados. A ver. Cosas que logré es que los programas se lleguen realmente. Compañeros, compañeras, ¿cómo están? Buenas noches. Señorita Líndica, ¿cómo está usted? Buenas noches. Años y terminaron de 3 y 4 años. Buenas noches. Buenas noches.
Y solo sale PPT. Yo estaré ahí luchando porque se respete. Estimados maestrantes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, maestros. Muy buenas noches, Master. buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Narcisa, muy Hola, buenas noches. ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Gusto volver a master. verlos. Qué honor volver a compartir con ustedes, sobre todo. Un ¿Qué gusto. tal? ¿Cómo nos fue la semana? Súper que Sí, bien. bien, aquí un gusto volver a verle, Master. Pues bueno, comparto con ustedes, el sentir es el mismo. Genial. La segunda semana. Y pues, qué importante el que tengamos nuevamente esta oportunidad para poder compartir, pues, ¿no? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidas y bienvenidas. De antemano, mis sinceros agradecimientos para quienes tienen encendida la cámara. No está de más pedirles que, por favor, me ayuden y el resto, en la medida de las posibilidades, también lo enciendan, ¿verdad? Porque justamente qué importante es poder ver, poder identificarlos, pero sobre todo saber que en cada uno de ustedes hay esa interacción. Así como cuando hacemos las clases, la conexión, perdón, de las tutorías, ¿no es cierto? Qué diferente, pues, ¿no? El poder allí con cada uno de ustedes interactuar y compartir, pues, ¿no? Así es. Qué bueno. Entonces, ¿cómo estamos recibiendo este mes de diciembre? ¿Quién diría? Último mes del año, ¿no? Este módulo también sé que va a estar cargado de muchos éxitos, de muchas bendiciones y sobre todo su proceso concerniente a su titulación como futuro magíster, pues, ¿no? Exacto, entonces el título está allí, esperando por usted, ¿no es cierto? Constancia, perseverancia, sacrificio y esfuerzo como tal. ¿Para qué? Cuando llegue ese momento, se sientan orgullosos de lo que han alcanzado. Probablemente muchos de ustedes tengan ya otros títulos de cuarto nivel, ¿verdad? Tal vez para otros
su primer título, pero lógicamente vamos por más, que eso es lo importante, pues, ¿no? Listo, chicos, entonces a los 66 participantes que están conectados, bienvenidos y bienvenidas como tal. Les rogaría muy amablemente que también me ayuden con el micrófono, ¿verdad? Silenciándolo para que no existan ruidos que nos puedan o que puedan convertirse en elementos distractores, pues, ¿no? Entonces, mis queridos estudiantes, antes de iniciar lo que es justamente nuestra, mi querida Lizel Índica, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto verla, un placer también. Buenas noches, ¿cómo estamos? Listo. Entonces, les decía, antes de poder dar inicio a lo que es el desarrollo de nuestra segunda unidad, pues vamos a hacer un pequeño feedback, ¿no es cierto? Y esto implica que en el encuentro anterior, es decir, el desarrollo de la unidad número 1, justamente habíamos manifestado, ¿qué cosa? De que existe una necesidad imperiosa de que nosotros, como docentes, ¿verdad?, comprendamos qué es lo que significa evaluar, ¿sí? Porque evaluar, ¿qué es lo que nos va a permitir? Llegar hacia esa meta, hacia esos objetivos, ¿verdad? Hacia fines en específico, en donde justamente, ¿qué había aquí? Con quienes trabajamos nosotros son con seres humanos, ¿no es cierto? Son con estos niños, niñas, adolescentes, adultos como tal, que están ávidos de generar un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Y en donde usted, ¿en qué se convierte? En ese líder, ¿verdad? Ese líder generador de conocimiento, que no es que ya lo sabe todo, ¿no es cierto? Que usted también, ¿qué necesita? Revisar bibliografía, documentos, artículos científicos, generar creatividad, ¿sí? Y darle todo su amor, todo su vocación. Y vamos que dentro de la praxis, mejorando, ¿verdad? Porque si usted hace ese análisis, por ejemplo, Tito, perdón que lo mencione, Tito vamos a suponer que tiene la praxis como docente 10 años. Si Tito hace ese análisis, como refiero, hace unos 9, 8 años atrás, Tito diría, ¡ay, qué increíble cómo he ido avanzando!, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo he podido generar o dar paso más a mi creatividad? Y otros elementos, pues, ¿no? Que justamente nos sirven como autoevaluación, como autorreflexión, como autoanálisis para que llegar a esos niños, a esas niñas y esas adolescentes o adolescentes como tal. Entonces, por ende, que este proceso evaluativo, ¿no es cierto?, que también habíamos mencionado, que es poder, ¿sí?, llegar a ese otro ser humano, ahora, pues, ¿no?, bajo esta modalidad virtual que está detrás de cámara. Sí, nos va a tocar ajustarnos, tal vez modalidad híbrida, tal vez modalidad presencial, por ahí algo un poquito confuso, pues, ¿no?, con esta nueva variante. Pero en sí, ¿qué pasa? Para poder ser ese docente, como dijimos, necesitamos también investigar, ¿no es cierto?, como tal. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite generar ese conocimiento para poder llegar hacia nuestros estudiantes. Entonces, en sí, la evaluación de los aprendizajes, ¿sí?, llega a ser un proceso y no un producto como tal. ¿Por qué? Porque justamente, ¿qué hay allí? Tenemos a esos estudiantes que están, repito, ávidos por poder recibir de nosotros todas esas enseñanzas. Y también habíamos dicho, ¿verdad?, que justamente lo que compete a evaluar, ¿qué era justamente? Formular juicios de un tipo particular. Y eso eran juicios de valor, ¿verdad? Y estos juicios de valor, muchas veces, ¿a qué nos conllevaban? A que nos equivoquemos, ¿no es cierto? Y decíamos ¿qué? Que entonces, en este sentido, los juicios llegan a ser ¿qué? Fiables, ¿ok? Una primera característica como tal. Entonces, para esto, ¿sí?, si podemos llegar a equivocarnos, ¿qué hay? No dar por sentada la situación, sino que justamente poder investigar, poder indagar, poder conocer. ¿Ok? Y así también decíamos que
el poder evaluar como tal todo este tema de los contenidos era desde la parte comparativa, ¿no es cierto? Que es lo que nos permite a nosotros darle un sistema valorativo como tal. Entonces, en ambos aspectos, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Qué lo une? El contenido científico, ¿verdad? Que es lo que justamente nos va a permitir a nosotros pasar de la subjetividad a la objetividad, ¿ok? ¿Por qué? Porque saben, acá también desde el ámbito clínico, es decir, desde la psicología, ustedes han escuchado. Nosotros los psicólogos no podemos, nuestro código ético no nos permite trabajar con quiénes, con nuestros padres, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque se crea un sentimiento, ¿verdad? Porque se llegan a dar también juicios de valor. Y un ejemplo típico, viene nuestra hermana, nuestro hermano, X familiar, y a quien tengo aquí a Virginia, disculpe Virginia que la mencione, Virginia es psicóloga ahora. Yo voy a ser su hermana, ¿sí? Hola Virgi, ¿cómo estás? Oye, ¿me puedes escuchar? Necesito, no sé, conversar con alguien. ¿Te puedo contar lo que me está pasando? ¿Sí? ¿Qué me diría Virginia? Bueno, parece que tiene problemas con el audio, Virginia. Pero según lo que le leo los labios, me dice que sí. Ah, oye, ñaña, es que mira, ¿sabe? Otra vez el Carlos, ¿sí? Me está metiendo los cuernos. Está siendo infiel. Ay, hermana, me dice Virginia, ¿no? O estoy haciendo como mini role-playing, ¿no es cierto? Una mini dramatización. Entonces, Virginia, ay, hermana, pero si ves, es la tercera vez que te pasa lo mismo. Eres terca, eres hachuda. ¿Por qué te gusta lo mismo? ¿Qué hacemos? Emitir ese juicio de valor. Terca, hachuda, ¿verdad? Y demás aspectos. ¿Qué hay? Juicios de valores, hay la subjetividad, y desde mi constructo, perdón, Virginia es la psicóloga, Virginia desde el constructo teórico-científico, es decir, desde la psicología, no está aplicando nada, pues. ¿Por qué? Porque me está criticando, me está censurando, me está juzgando, ¿verdad? Pero si ya vamos a la... ¿Pero por qué? Porque es mi hermana, ¿verdad? Me está escuchando, sí. Pero se perdió la objetividad. Pero sí, ahora Virginia va a ser de paciente. Se va a poner en mi lugar. Virginia va al psicólogo o a la psicóloga. Pero como no hay ningún vínculo sanguíneo, entonces nosotros como psicólogos jamás debemos perder la objetividad. ¿Ok? Una, no es mi hermana. Dos, está requiriendo de mis servicios profesionales. Tres, tengo los constructos teóricos y científicos que me van a permitir direccionar las sesiones como tal. ¿Sí? Entonces, asimismo, ustedes como docentes se basan en aquello. Ay, van a existir esos juicios de valor. Uno de vuestros compañeros dijo, pues no, Narcisa, mire, este X ejemplo, en donde el estudiante se sacó 20, pero por sacarse 20 el otro docente, como no lo había hecho, ¿verdad? No, tienes 15. Y es lo que vamos a ver ahora en esta segunda unidad. ¿Qué hay? Que de alguna u otra forma se afecta el contenido actitudinal. ¿Por qué? Porque en vez de motivar al estudiante, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo contrario, ¿verdad? Desmotivándolo. Mermando probablemente su autoestima. Reinaldo, preguntita. ¿Tiene alzada la mano? Reinaldo, ¿está por allí? Sí, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, magíster. Un gusto tenerles nuevamente esta semana, reunirnos, compartir experiencia y todo lo demás. Bueno, yo quería hacer un comentario hace rato del ejemplo que ponía de que los psicólogos pueden ser subjetivos o pueden ser objetivos, dependiendo a quién es dirigido la terapia o una simple conversa.
Alguna vez yo en son de serio y en broma a la psicóloga del establecimiento donde yo trabajo, le dije que necesito apoyo psicológico. Y ella me dijo así tan dura y tan frontal, dijo, yo no puedo ser psicólogo de ustedes porque yo sé de qué pata cojean. Yo sé cuáles son sus virtudes, sus defectos, y por lo tanto yo sé lo que me van a decir y ahí no puedo ser objetivo. Entonces, desde ahí me dijo que nosotros, yo sabía que de familiares no puede ser el psicólogo, ya, pero ahí me dijo un poquito más allá que los mismos, o sea, entre compañeros tampoco pueden ser. Ok. Sí, también Reinaldo, pero perdone, ahí voy no, la idea no es discrepar, sino que consideraría yo, Narcisa, ¿verdad? Bajo mi criterio personal, que el no te puedo atender porque sé de qué pata cojeas es algo que estuvo fuera de contexto. En donde mi respuesta, ¿qué hubiese sido? Estimado compañero, más que brindarle un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Si en usted existe una demanda de atención psicológica, podemos generar un espacio, concretar una cita, pero para un encuentro, para poder escucharlo y generar la orientación. Entonces, la psicóloga generó ese encuentro, escuchó a Reinaldo, pero ¿qué tuvo que hacer allí? ¿Verdad? Como no puede hacer psicoterapia, derivarlo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que él, con otro profesional externo, pueda llevar a cabo las consultas. Porque viene algo también importante. ¿De qué? Sí. Y aclaro, Reinaldo, dentro de nuestra ética profesional, ¿sí? Siempre debemos mantener la objetividad. ¿Ok? Es lo mismo que en el rol de ustedes como docentes debe pasar lo mismo, ¿no es cierto? Sino que ¿qué hay? Desde parámetros o desde constructos basados en la enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Porque mire, todas las profesiones tenemos un denominador común. ¿Y cuál es ese? Ese otro ser humano. ¿Usted con qué trabaja? Con ese niño, niña o adolescente, ¿verdad? Para generar enseñanza-aprendizaje, para generar conocimientos. Nosotros los psicólogos, ¿con qué trabajamos? Con la psiquis de ese ser humano. Es decir, con la mente humana, con el alma, con lo intangible, con lo que no vemos. En cambio, ustedes, ¿qué tienen allí? Procedimientos que van a ser observables, ¿no es cierto? Que es lo que justamente nos permite generar o dar paso a esta segunda unidad. Entonces, allí el rol o el papel del DS en las instituciones educativas es muy importante, es muy valioso. Como por ejemplo, en los casos cuando se presentan abusos sexuales, acosos sexuales o cualquiera de las tipologías dentro de lo que es la sexualidad, el área sexual como tal, ¿verdad? Existen lo que se denominan esas rutas y protocolos. ¿Ok? En donde el rector, la rectora, o usted, o el docente, o el DS, no puede hacer de juez y parte. ¿Qué necesita? Escuchar, por ende, al estudiante. Seguir lo que las rutas y protocolos me refieren allí como tal. ¿Para qué? Para poder, como lo dice, y corríjanme ustedes que están como tal, tengo en mi mente la ruta de aquel entonces, ¿verdad? Viene el estudiante, le comenta a usted como tutor, ¿sí? La tengo aquí a Rocío, que la estoy visualizando, ¿verdad? Le comenta a Rocío, Hugo Hidalgo es el rector, ¿verdad? Y tengo aquí a Tito, que es el psicólogo del DS. Entonces, Rocío, ¿hacia dónde va? Hacia Tito, como parte del DS, ¿verdad? Llama al estudiante para hacerle una entrevista dentro de la confidencialidad, sin que esto implique revictimizar al NNA, ¿no es cierto? Entonces Tito elabora un informe dirigido ¿a quién? Hacia Máster Hugo, el rector de la institución educativa.
estamos dejando afuera a alguien. ¿A quién? Al representante, ¿verdad? En donde justamente, ¿qué hay? Tengo que comunicarle lo que está sucediendo. Pero una vez que el informe llegó a las manos de Hugo, ¿sí?, del señor rector, ¿qué necesita Hugo? Notificar al distrito Ajá, ¿para qué? para que siga los protocolos. Exactamente, en donde justamente ahí se derivan en dos instancias. Las instancias administrativas, ¿verdad? Competencia desde el aspecto académico. Y a la instancia judicial para que justamente desde el distrito procese el trámite ¿hacia dónde? Hacia la fiscalía. Hacia fiscalía, sí. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene allí? Muchos aspectos en los cuales, como no estamos empoderados de la información que hay, se queda. Disculpe, máster, hablando del tema, perdón que le moleste, pero sucede que se hace el informe al rector y dice, bueno, ponen el informe en el distrito, pero piden que el mismo rector siga el proceso de fiscalía. Si nosotros ya seguimos el protocolo, que es dejar en el distrito para que ellos hagan el trámite, no sé, o será mi caso, ¿por qué nos toca seguir a nosotros el trámite también en fiscalía? Lo que pasa es que si la memoria a mí no me falla, mi estimado Juan, hay justamente dentro de la Constitución, ¿verdad? Perdónenme si no sé qué inciso o qué literal, en donde persona que tiene conocimiento, ¿verdad?, no debe callar, porque si calla se convierte en cómplice. Correcto, pero si al poner en el distrito ellos tienen los abogados y todas esas cosas que tienen ahí en el departamento jurídico, parece que ya notificamos, nosotros ya no nos quedamos callados. Exacto, así es, pero no lo ha puesto en la parte jurídica, en la parte legal, en la parte legal que correspondería a fiscalía. Por eso allí es importante que cuando se dan estos acontecimientos en la institución educativa, yo, Narcisa, considero que la sensibilización, la concienciación y sobre todo el trabajo que realice él o la psicóloga del DC de la institución educativa para convocar al papá, a la mamá o al representante es importante, ¿sí? Para que el representante o la representante se empodere y conozca desde los trámites administrativos hasta los jurídicos qué corresponde y qué no. Pero bueno, el detalle no es ese, ¿verdad? Es qué cosa de lo que habíamos dicho. ¿Por qué? Porque justamente, dispénsenme por favor, porque consideré importante abordar este aspecto. ¿Por qué? Porque igual, ¿quién está allí? Como dijimos, ese niño, esa niña y ese adolescente. Porque si ha vivido o ha sido víctima de acoso, de alguna de las tipologías, ¿verdad? Como tal, está afectando la parte cognitiva, ¿verdad? Está afectando la parte emocional, está afectando su salud física. Entonces, todo es un engranaje y va de la mano como tal, en donde su labor, ¿sí?, es de ser efectivamente ese docente, pero también se convierte usted en ¿qué? En quien observa, como ya lo veremos acá, justamente, en lo que contempla, ¿sí? No me adelanto, sino que procedo a compartirles las diapositivas, ¿verdad? Para que vayamos a la par, ¿verdad? Y no solamente auditivo, sino visualmente, vayamos conectados. Esta unidad 2, mis estimados maestrantes, estimados y estimadas, contempla lo que es la evaluación en la planificación y desarrollo de la unidad, ¿verdad? Entonces, justamente, el tema 1, el diseño del proceso de evaluación y la evaluación educativa del proceso de aprendizaje como tema número 2. ¿Qué hay aquí? Los elementos que integran el diseño y las fases del diseño como tal. Entonces, justamente, ¿sí?, ¿qué es lo que vamos a lograr nosotros
con el desarrollo de esta unidad, el que podamos implementar, ¿sí? Primero conocer, que yo sé que ustedes sí lo saben, pero vamos como a refrescar memoria. Y si no lo sabíamos, pues qué bueno, nos vamos a empezar a empoderar como tal. ¿De cuáles son estos elementos que integran el diseño para poder elaborar la planificación académica, que nos va a permitir evaluar, ¿sí? A lo que yo les decía. Aquí está, los procesos actitudinales y de contenido. Es decir, lo cognitivo conductual se une. ¿Por qué? Porque ese ser humano que es el estudiante, ¿sí? Tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene ideas, tiene creatividad. El vídeo lo dejamos para el último, ¿sí? Y ya me entenderán por qué. Entonces, el primer subtema, ¿cuáles son, estimados maestrantes, esos elementos integrantes del diseño? Según Pulgar, son 5 estos componentes. Miren, que son totalmente imprescindibles al momento de diseñar la evaluación de los aprendizajes. Pero para poder justamente conocer qué tengo yo que tener, un plan de evaluación, ¿verdad? En donde justamente, al tener muy en cuenta este plan de evaluación, ¿qué están allí? Especificaciones, contenidos claves, criterios pedagógicos, que justamente explican la parte metodológica, los lineamientos curriculares en los que ustedes deben basarse. Si hablamos a nivel de educación básica y bachillerato, ¿verdad? Acá también, desde la educación superior, ¿cómo nosotros la llamamos? Programas analíticos y sílabos, que también están enmarcados en este diseño de evaluación de los aprendizajes. Pero corríjanme, ustedes tienen lo que se denomina el microcurrículo, ¿no es cierto? ¿Me ayudan? La microplanificación, máster. La microplanificación. ¿Pero de dónde parte, mi estimada? Del currículo. Del currículum nacional. Y Del después- currículum, ¿verdad? Y Del después de las currículo nacional. planificaciones institucionales. ¿Ok? Entonces, si podemos jerarquizar, ¿verdad? ¿Qué está primero? El macrocurrículo. Currículo nacional, El macro, que sería el currículum nacional, el meso, que está prácticamente dentro de lo que está, se comprende lo que es el PI y el PCI, y Ok. iríamos con lo que son las micro, plan de unidades didácticas y el plan de clase. Ajá. Sería, lo pudiéramos llamar como microplanificaciones. Sí, así mismo ¿Sí? se las llama. Ok, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay? Está todo estratificado, está todo diseñado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay lo macro, como dijimos. Pero, ¿qué sucede? La institución de Tito, la institución de Wendy, la institución de María, de Aida, ¿verdad? De Juan, de Rosita, de Lid, de Hugo, de Silvana, son todas iguales. No. Ajá, Son gracias, iguales. Aida. Tácitamente la respuesta es no, ¿verdad? Vamos a tener coincidencia, sí, como dijimos. Currículo nacional, mesocurrículo, las microplanificaciones. Eso está, como se denominaría en investigación, estandarizado, ¿verdad? Pero bajo la realidad es lo que nosotros debemos acoplar. ¿Y cuál es esa realidad? Su institución educativa. Más aún, sus estudiantes. Y usted, como también factor clave dentro de este proceso. ¿Qué mencionamos en la clase anterior? Lo de la tríada educativa, ¿no es cierto?
¿sí? Entonces, pero si ese estudiante está ávido de información, ¿quién cumple un rol protagónico? El estudiante, ¿verdad? Pero también usted como docente. Por ende, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere? Con estos lineamientos curriculares, con el currículo nacional, gracias a Ida por especificar, ¿no es cierto? Alcanzar esa evaluación y que ésta sea con contenidos, ¿verdad? Fiables, confiables y planificada. Entonces, nos dice Pulgar, como les mencionaba, que existen 5 componentes imprescindibles, recuérdelo, para diseñar la evaluación de los aprendizajes. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿A qué nos conlleva? Una planificación, ¿verdad? Como tal. Y como ustedes ya conocen, el planificar, ¿qué necesita? El que usted se detenga a analizar, ¿verdad? Que reflexione, que diseñe de manera individual y acorde a la necesidad del curso, la materia que va a dar, cuáles van a ser esos alcances, cuál va a ser los objetos que se van a evaluar, cuál va a ser el procedimiento que usted tiene a seguir. Y así como también la utilización, ¿sí?, de los medios o instrumentos técnicos que le van a permitir o que le servirán para este cometido, que es en este caso planificar la evaluación del aprendizaje, ¿sí? 5 elementos, perdón, 5 componentes. Primero, María Silvana, ¿me ayuda con el primer componente? Muy amable. Con la Buenas lectura de noches. lo que dice. ¿Cómo Sí, está? buenas noches. 1. El objeto o lo que se va a evaluar, es decir, el contenido, tanto en lo que concierne a lo conceptual, procedimental y actitudinal. Y actitudinal, ¿verdad? Exacto, ¿sí? Es ese ser humano llamado docente para ese otro ser humano llamado estudiante. Entonces, ¿qué pasa aquí? Recuerde, el objeto o lo que se va a evaluar, es decir, el contenido, tanto en lo que concierne, ¿sí?, a la esfera de lo conceptual, de lo procedimental y de lo actitudinal. Entonces, ahorita lo vamos a ver de forma somera, ¿verdad? Porque en el tema número 2 lo describimos a profundidad. Entonces, si hablamos desde lo conceptual, ¿a qué nos referimos? Conocimientos. Sí, pero específicamente... Conceptos. Ajá, exacto, a los conceptos, que claro, Tito, no surgen de la nada, ¿verdad? Sino que, ¿qué hay? Eso, ¿sí? Son esenciales porque nos permiten ese conocimiento. Entonces, a los alumnos, al usted entregarle ese conocimiento, ¿qué le va generando? La facultad para lograr, ¿no es cierto?, una noción clara, explícita de los aspectos teóricos fundamentales que contemplan en esa unidad esos temas, ¿sí? Entonces, diríamos que los contenidos conceptuales son hechos o datos, pero sobre todo, ¿para qué se lo grabe? Conceptos, ¿ok? Que lo dijo Mari bien, y como Tito también lo mencionó, excelente, nos generan conocimientos. Lo procedimental, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? En cambio, esta se convierte, ¿verdad?, el contenido procedimental en el conjunto de acciones, ¿sí?, que me van a permitir, ¿qué cosa? Lograr el fin propuesto.
Mientras que los contenidos que van a reflejar en el estudiante los valores, las normas, las creencias, las actitudes, ¿sí? Para que se genere, como nosotros llamamos desde la psicología, homeostasis, ¿verdad? Ese equilibrio como tal. Recuerde, los contenidos conceptuales, ¿verdad? ¿Qué permiten? Saber. Los contenidos procedimentales, saber hacer. Y los contenidos actitudinales, saber actuar o también sentir. Un plus más, con los contenidos conceptuales, ¿sí? Si yo genero conocimiento, puedo entonces llegar a comprender conceptos, fechas, fórmulas, datos, hechos, nombres como tal. Con los contenidos procedimentales, ¿qué dije? Saber hacer. Entonces, ¿qué logro? Desarrollar y aplicar estrategias, destrezas, habilidades, incluso técnicas. Y con los contenidos actitudinales, mencioné saber actuar, ¿verdad? El sentir. Entonces, ese aprendizaje va a estar basado con el contenido actitudinal, como la palabra mismo lo dice, actitudes, normas y valores. Entonces, imagínense, la sinergia de todo esto, ¿a qué me conlleva? A lograr esa meta y ese objetivo. Ese es el componente 1, ¿verdad? Repito, ahora se lo dije de manera somera. El componente 2. Tengo acá, si me ayuda, Fátima, de su gentileza con la lectura del componente 2. Componente 2, los referentes, los criterios y o indicadores seleccionados o bien elaborados en función de unas destrezas con criterio de desempeño. De desempeño, ¿verdad? Entonces, estos referentes, ¿qué son? Nada más y nada menos que los criterios y o seleccionados, que por ende van a estar bien elaborados. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay aquí? En estos referentes como tal, ¿sí? Va a integrar lo conceptual, lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal en el contexto determinado. ¿Cuál es este? El salón de clases. ¿Por qué? Porque es el estudiante quien adquiere ese rol protagónico. ¿A través de qué? Del saber hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted le está dando el contenido conceptual, que era el saber, ¿verdad? Y el saber hacer, ¿cuál era, estimados maestrantes? El contenido Procedimental. procedimental, exacto. Por eso dice aquí, criterios y o indicadores, que vamos a seleccionarlos rigurosamente, que van a estar bien elaborados. ¿Por qué? Estos referentes, ¿sí? Tienen mucha relación con los indicadores de evaluación. ¿Por qué? Porque aquí usted se va a plantear 3 interrogantes, que son también claves o fundamentales.
La primera, ¿qué acción o acciones se evalúan? La segunda, ¿qué conocimientos son esenciales a nivel de la unidad? Y la tercera, ¿qué resultados concretos se evidencian? Entonces recuerde, dentro de los referentes, el rol protagónico lo tiene el estudiante. Por eso estos criterios o indicadores van a ser seleccionados rigurosamente. ¿Por qué? Porque nos van a permitir o tienen una estrecha relación con los indicadores de evaluación. Y esto, al tener esa estrecha relación con los indicadores de evaluación, entonces damos paso a esas tres importantes interrogantes que le mencioné. ¿Qué acción o acciones se evalúan? ¿Qué conocimientos son esenciales a nivel de la unidad? Y por último, ¿qué resultados concretos se evidencian? Tengo aquí a mi estimado Jorge. ¿Usted me puede ayudar con la lectura del tercer componente? Ya, seguimos. Información. Se refiere a los datos que se recogen en función a los criterios o indicadores establecidos. Es obvio que esta recolección se halla sujeto a un tiempo determinado en relación al tipo de evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. O sumativa. Ok, gracias mi estimado Jorge, muy amable, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué dice aquí? Este tercer componente. Informativo o de información. Me va a permitir recoger los datos que están en funciones de ¿qué? ¿Sí? De los criterios o los indicadores establecidos, ¿verdad? Indicadores que me van a llevar ¿a qué? A esa evaluación. Entonces, ¿qué tengo? Un tiempo, ¿verdad? Determinado. Sea porque debo aplicar la prueba de la primera unidad, de la segunda unidad, del primer parcial, del quimestre, ¿no es cierto? Una prueba diagnóstica. Entonces, esta recolección de datos, de información, va a encontrarse sujeta a un tiempo en específico, a un tiempo determinado. Pero sobre todo, también en una estrecha relación, ¿a qué tipo de evaluación voy a aplicar? Si es diagnóstica, si es formativa o si es sumativa. Tengo el cuarto componente. Fátima, tenga la bondad. Valoración. Cuarto componente, valoración. Son los juicios que se elaboran en el proceso y al término de la evaluación. Ajá. ¿Y qué dijimos muchas veces, verdad? Que estos juicios... ¿Sí? Por favor, si me ayuda con el micrófono. Gracias. Estos juicios muchas veces pueden llevar a un margen de error, ¿verdad? Pero para eso, ¿qué hay? El autor también nos menciona que el cuarto y quinto componente no es que no sea importante, lo es, tiene su valía. Pero, como usted se estará dando cuenta, los tres primeros, ¿sí?, son fundamentales. ¿Por qué? Porque si usted tiene que darle una valoración y está como tal los juicios, ¿qué va a pasar? Nos podemos equivocar, ¿no es cierto?
Entonces, al hablar de este cuarto componente, que es la valoración, claramente lo dice allí el autor. Son los juicios que se elaboran en el proceso y al término de la evaluación. Claro que el margen de error, ¿verdad?, debe contener un mínimo. Porque Fátima está vaya, pues calificando la prueba diagnóstica. Como tenía que entregarla toda, ¿verdad? Todos los resultados. Ups, le cogió a las 2 de la mañana. Un día totalmente agitado, ¿verdad? Ya los últimos estudiantes se pudo haber confundido, ¿no es cierto, Fátima? Al empezar a calificar a los últimos estudiantes. ¿Pero qué hay allí? Ah, perfecto. Usted fue y entregó la prueba, ¿a quién? A los estudiantes en la fecha establecida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué viene allí? Este quinto elemento, este quinto componente, que es la toma de decisiones. Y que no debe faltar tampoco, ¿ok? ¿Por qué? Porque es lo que determina, como dice aquí, me ayuda a tomar las decisiones si aprueba o no. Si es promovido al siguiente nivel. Al siguiente periodo académico. Pero si el estudiante me dice, va y le dice, Máster Fátima, disculpe, aquí esta prueba, por favor, ¿la puede revisar? Me parece que se ha equivocado. Yo, Narcisa, le digo como estudiante, ¿no es cierto? Fátima se va a negar y le va a decir, no, yo estoy allí, yo no me he equivocado. O Fátima va a dar la posibilidad o se va a tomar la molestia de revisar la prueba. ¿Qué haría Fátima? Bueno, sí la revisaría de nuevo porque como seres humanos y como usted bien lo mencionó, a veces la sobrecarga de trabajo pues suele pasarse por alto puede haber ciertos momentos en que uno se le pasa por alto algo así. Exacto, Fátima, coincido con usted, así es, ¿verdad? Entonces, por ende, Fátima genera la apertura para poder revisar, que no le va a tomar 10, 20, 30 horas, no, 5 minutos, hasta menos. Entonces, por eso dice aquí que la toma de decisiones también demanda de responsabilidad, de su decisión, de su responsabilidad, de su criterio profesional como docente, de nuestro criterio profesional. O al revisar la prueba, efectivamente, había un error, lo cual justamente ya no hizo que el estudiante se quedara o pasara a remediar, sino que se ha promovido al siguiente curso, al siguiente nivel. Entonces, si lo podemos, como lo ejemplificábamos al inicio, ¿verdad? ¿Qué les parece? Yo les planteo lo siguiente. Es como que estos tres componentes son objetivos, ¿verdad? Mientras que el cuarto y el quinto tienen cierto rasgo de subjetividad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Consideran aquello? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Escuche, un mínimo rasgo de subjetividad. Fátima. Bueno, en realidad, este es un tema demasiado amplio en cuanto a criterio, sobre todo profesional y personal, porque si bien es cierto, manejamos todos estos procesos evaluativos, pero también a nivel cultural
Primero, no vemos la evaluación como un paso a mejora, ¿no? Como para mejorar. Y segundo, pues tenemos en el sistema, digamos, oportunidades que a la larga, por ejemplo, las situaciones de remedial, de primer remedial, segundo remedial, etcétera, en donde ya se vuelve una costumbre y no más bien algo como un indicador de logro. Y el componente 4 y 5 pues lo manejamos bastante en ese aspecto. Ya, pero yo iba netamente al hacer esa relación, mi estimada Fátima, con que el componente 1, 2 y 3 es más objetivo, mientras que el cuarto y el quinto componente, ¿sí? Se puede generar la tendencia de la subjetividad. Claro. ¿Alguien tal vez que esté en desacuerdo o que desee emitir su criterio? Es bienvenido, recuérdelo. Máster. Bueno, yo también lo tomo así como el último punto como subjetivo y muchas veces, como acá mismo dice, es como que se toma una última decisión, aprueba o no aprueba. Y a veces no es una gran realidad, porque por decir, le van a tomar el último examen y lamentablemente le va mal, pero eso no quiere decir que ahí está demostrando todo el trabajo que ha tenido, por decir, en el módulo, pero por mala suerte tuvo algún percance en la actualidad mismo. Puede ser que se me fue la luz, me quedé sin tecnología y pues el examen me fue pésimo. Y de eso depende de que yo apruebe o no apruebe el módulo. Entonces, ahí yo le veo por decir, o sea, es una toma de decisión quizá final, pero que no está dando, no está la realidad, no está concordando con el objetivo que se busca, ¿no es cierto? A ver si aprendió o no aprendió, sino más bien es algo que yo le diría como que tenemos que cumplir, como tenemos que hacer, pero realmente esa no es una realidad. Ajá, tenemos que hacerlo porque está establecido, ¿no es cierto? Y como usted bien dijo, Aida, sí, se me fue la energía, entonces por ende, sí, estudié, pero me quedaron pocos minutos para poder rendir el examen. Entonces, por ende, el tiempo no me alcanzó para completar o desarrollar todas las preguntas y obtener el puntaje que ameritaba. Máster. ¿Cómo está? Gracias, Máster. De igual forma, puede ser algo objetivo en su momento, pero pensándolo ya y siendo prácticamente teniendo empatía con el estudiante, debe ser subjetivo. Un examen, una prueba no debe ser un determinante, un factor determinante, porque puede ser que el estudiante haya estudiado, y esto no solo online, sino presencial también. Muchas veces un pequeño error en matemáticas, se me ocurre un número, fracasó el examen. Cambió, o sea, fracasó el examen. Y él sabe todo el proceso. Él sabe el proceso. Se equivocó tal vez, a veces, hasta a uno como docente le puede pasar, no es que el docente sea un alumbrero, sepa todo, ¿no? Pero le puede pasar. Entonces, yo pienso que sí debemos ser empáticos, tener que, o sea, lógicamente, ver con el estudiante, pues, y tratar de ayudar, porque el docente está para ayudar, no para hundir. Lógicamente, cumpliendo todos los parámetros, lógicamente, en base al respeto también, porque hay estudiantes que también en base a eso, la ayuda es sinónimo de abuso. Tampoco podemos irnos a esa situación, ¿no? Pero en todo caso, en esta situación específicamente, un determinante no puede ser una prueba o un examen así, porque sí puede existir que el estudiante sepa y en una pequeña cosa se equivocó. Eso nomás, Máster. Gracias. Ok, Carlos, se complementa o va a la par con lo que Aida también mencionó. Ya le doy la palabra a Reinaldo y luego a Silvia, ¿verdad? Porque efectivamente, un número, me equivoqué y la respuesta fue totalmente lo contrario, ¿verdad? O como Aida dijo, se me fue la energía, perfecto. Tengo acá a Rocío. Rocío dice, pues,
la estudiante Rocío, ¿verdad? Disculpe Rocío que la ponga como estudiante de primaria. Entonces, en cambio Rocío le tocó atravesar un proceso de duelo ante la pérdida de un familiar. Entonces estamos hablando de que, en cambio allí de elementos emocionales, ¿sí? Que incidieron para que Rocío no obtenga esa buena calificación. Pero usted, ¿qué haya hecho? ¿Verdad?